Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reaction. Bien, traemos un grupo que me cuesta la vida pronunciarlo. Es Asterism o algo así. Es una banda que es instrumental, que ya hicimos una canción que se llamaba Blade, Blaze. pero eh, era de hace bastante tiempo y nos comentasteis que fuera algo más actual y concretamente nos habéis recomendado este enlace. Em, Además, por lo que veo, conforme ha ido pasando el tiempo, el bajista ha ido aumentando cuerdas, porque empezó con un bajo de 4 cuerdas, después uno de 5, uno de 6. Este bajo es de 7 cuerdas. Un De, bajo si- de 7 cuerdas. de 7. La Virgen. Bueno, espérate, y dicen que tienen y que tiene uno de 8. Madre Eh, mía. Va a tiene que salir ser, con un arpa el tío, ¿no? tiene que ser, es complicado porque O sea, contra confo- más cuerdas antes, más ancho es el mástil y más tienes que doblar ahí las manos. eso es más complicado de manejar. Vamos, yo tengo uno de 5 y ya cuesta un poquito. Bueno, vamos a escucharlo. Y la guitarra, no sé, ya me da por mirar, no sé si será de 6 de 7 cuerdas, hay que echarle un ojo. Bueno, lo que sí comentan que la evolución de estos chicos es brutal, que son unos músicos que han ido creciendo a más no poder. Recordemos que se funda en 2014. Y bueno, pues tenemos a Halka a la guitarra, a Miyu, bueno, pone guitarra y cantante, porque alguna canción cantada hay de esta banda, alguna hay. Miyu es bajo y Koos, ese chico con el bajo de 7 cuerdas en este vídeo, y Mio, batería y coros. Bueno, pues dice que su estilo está definido como más metal. Em, bueno, el bajo este de 7 cuerdas es un ESP, una marca que creo que está relacionada con Ibanez, pero bueno, no te puedo asegurar. Bueno, vamos a escucharlo, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, campanita para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá con Asterism.
Vale, vamos a pararlo aquí, que ya ha terminado el solo y vuelve otra vez a lo que son los riffs. Madre mía. Vale. em, ¿Estás seguro que solo tiene 7 cuerdas el bajo? Porque bien, es muy vamos. gordo, ¿eh? Yo he intentado ahí, digo, pues me da a mí que es de 8, ¿eh? No, no, es de 7. Tiene tres clavijeros abajo y cuatro arriba. Es de 7 cuerdas. Madre Bien, mía. es que, claro, hemos visto un vídeo, el primero que reaccionamos de hace un montón de tiempo, los hemos visto años después y la evolución es el día y la noche. Ya eran buenos entonces, pero ahora son no solamente buenos técnicamente, que son increíbles, sino que son muy maduros a la hora de componer y de experimentar con su música. Eh, Aparte del bajo, me llama mucho la atención Halka, que, que es... Cada vez que se sube, hace cantar a la guitarra. Sí, 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 sí. Halka tiene varias partes porque por un lado tiene la parte, digamos, de base rítmica, que es muy variada también. Tiene la parte en la que tú comentas que a falta de voz hace cantar a la guitarra y lo que debería de ser la línea melódica de la voz lo hace con la guitarra y después hace la parte de los solos. Bien, a ver, tiene una mezcla de influencias que voy detectando por ahí y la parte del solo, digamos, más lenta, en la que iba sosteniendo notas, iba recorriendo lentamente el mástil y demás, es em, muy Satriani con la parte de los ligados también. Los ligados, si tocas una vez la cuerda y haces varias notas unidas, ligadas. Después juega mucho con el puente, pero no veo que sea puente flotante, pero bueno, con la palanca de la guitarra. Y eso es muy rollo Steve Vai. Después le imprime una velocidad tremenda cuando se ha puesto a tocar ahí a toda velocidad, que eso no te sabría decir yo, porque no se parece ni a Van Halen, no se parece a Ingui, bueno, es casi un sello personal suyo, pero toca súper limpio, toca a una velocidad increíble. Después juega mucho con los acordes em, y mucho como hacen los guitarristas de jazz que en vez de tocar los acordes enteros van haciendo por trocitos, ¿sabes? Te toca la mitad de un acorde, ¿sabes? La otra mitad, no sé Sí, qué, sí. para jugar con las sonoridades. Es decir, esta chica hace un montón de cosas diferentes y juega todo el tiempo con el sonido y es jovencísima. Es, como se suele decir, insultantemente joven. Sí, pero vete a saber desde cuándo lleva tocando la guitarra. Bueno, de hecho, el grupo lleva desde 2014. Ah, Sí, aquí llevan dice, 10 años. fíjate, tiene en, ahora, en 2025, tiene 22 años. Joder, En noviembre, el 23 de noviembre cumple 23. 23. Pero es que también tiene 22 años el bajista y el más mayor es el batería que tiene 26 años. Bueno, 25, todavía no los ha cumplido los 26, los cumple también en noviembre. Es decir, es un grupo increíblemente joven, talentoso y tiene narices triunfar. 22 años. O sea, Sí, llevan 10. Tenía 12 años cuando montaron el grupo. correcto. Flipas. Que tiene narices de que funcione un grupo como este siendo instrumental. Mezclan un montón de estilos porque ahí hay progresivo, hay hard rock, hay Hay blues.
hay blues, hay cositas de jazz. Es decir, esta gente, esto ya no se puede considerar un estilo en concreto. Esto es metamúsica, esto es meta rock. Ahí está todo fusionado. De hecho, no sé ni cómo se. Bueno, de hecho, ellos lo definen como más metal. ¿Sabes? Como aquí de todo. Es metal masivo. Esto es. Lo que queremos. Hacen lo que quieren y cuando les da la gana, básicamente. Madre ¿No? mía. Genial, genial. Creo que la guitarra de ella es una Yamaha, que he visto por ahí, creo que el logotipo. La batería sí es Yamaha y el bajo es ESP. Y bueno, en cuanto a amplificadores he visto que es Marshall todo. Cabezal y pantalla Marshall. A mí me encanta el sonido de Marshall para guitarra. Bueno, vamos a continuar, que es una virtuosa. Bueno, virtuosos todos. El bajo, no hemos hablado del bajo. El bajo que es El bajo, flipante. sí, bueno, es De hecho, flipante. se come a la batería. A la batería, yo no sé si es que se escucha un poco baja, pero solo cuando da los platillos es cuando se le escucha más. Sí, bueno, en la caja Se- también se- suena bastante. sí, bueno, pero no, pero es que el bajo ese, madre mía, Sí, bueno, ¿cómo suena? suena increíble, se ve increíble y el bajista es un virtuoso. Eso está clarísimo. Miyu y es un bajista que ¿cómo podemos hacer comparaciones? Es que claro, las comparaciones yo sé que no son justas, pero son necesarias a veces para que la gente se haga una idea. Es un bajista tipo John Myung de Dream Theater, es decir, que no se limita a hacer acordes, no se limita a simplemente a seguir la batería, sino sigue como una línea independiente melódica que va como a su rollo, como un poquito como hacen los bajistas de jazz, y está todo el tiempo haciendo líneas de bajo, arpegios y todo el tipo de parafernalia increíble. Es decir, una calidad sobresaliente. Madre mía, llevamos 15 minutos y todavía estamos por la mitad de la canción. Vamos allá.
Y se acabó. Me cago en... Pero ¿qué tiene esa mujer en la mano izquierda? Joder, estoy alucinando. Esa parte final, vamos... Estaba intentando mirarle los dedos y no. Yo veía cómo se te iba descomponiendo la cara conforme ibas viendo el Es que es solo. increíble. Qué fuerte, ¿eh? Además iba alternando con... es que el bajista con ese pedazo de bajo tan... Dice, madre mía, ¿eh? Iba alternando, pero ya... Joder, es que me he quedado aquí mirándole los dedos como diciendo, madre mía, qué velocidad. Sí, a ver, vamos a empezar linealmente. Vimos que Hulk hacía acordes con la guitarra limpia y empezaba a hacer un sonido como de ambientación y entraba el solo del bajo, que ha hecho ahí una demostración también estupenda, con mucha clase, tocando, con sentimiento, también su parte virtuosa, poniendo la mano izquierda al contrario, ¿no? Es que yo, Tocando por yo creo, encima. yo creo que eso es para darle un descanso porque además me he fijado que giraba ahí la muñeca, digo, se la va a romper. Claro, El porque es que pedazo de mástil ese el tan mástil gordo. es muy ancho, es muy ancho. Para mí demasiado. Yo no me he llegado a atrever con un bajo de 6 cuerdas porque me parece ya demasiado. Me parece a mí el 5 me parece a mí lo ideal. Pero bueno, el bajo es precioso, con Sí, vetas sí, no, así no. verdes. Bueno, muy bien el bajo, pero Es una aquí, barbaridad tocar eso, ¿no? sí, pero aquí Halka, yo creo, fíjate lo que te digo, yo creo que los espectadores nuestros del canal, que son guitarristas, ahora mismo tienen dos tipos de reacciones. O se van llorando y dejan de tocar la guitarra para el resto de su vida, ¿vale? O lo consideran una motivación. No hay término medio. Porque Es que, el despliegue técnico de velocidad, de virtuosismo, de variedad de propuestas narrativas, ha hecho todo lo que ha querido. Este vídeo es para verlo 20 veces en bucle. Porque lo que tú decías,
ha ido a una velocidad que yo creo que hay que ponerlo a la mitad de velocidad para ir pillando cosas. Para ver las notas que toca Mm, sí, y sí, cómo sí, toca sí, las sí. cuerdas, porque ha llegado un momento que llevaba ahí una velocidad que digo, pero si es que no le veo los dedos. Madre Ven, de Dios, esta chica. sí, este vídeo es de 2020. Hostia, pues no que. O sea Espérate, que tiene, ahí tenía te digo, espérate, 19 años. espérate, 10, no, 20 de abril de 2019. Que tenía 17 años aquí. Si con 17 años toca así la guitarra, no quiero ni imaginarme cómo toca ahora. ¿Eh? Vamos a poner, en el vídeo pone, pone 2019, ¿no? Buf. Bueno, de hecho, como es abril de 2019 y ya los cumple en noviembre, no tiene 17, tiene 16, 16. 16 años. Y el bajista tendrá 16 o 17 también. También 16 y tiene 3 años más el batería. Madre mía. ¿En serio, tío? ¿En Tú serio? ves este vídeo sin que se vean a los chicos y dices, tienen que tener 35 a 40 años para tocar así. Tiene que Bueno, llevar una carrera bastante amplia. yo no toco Pero, así ni en 2 vidas. pero es que alucinas con 16. Sí, pero aparte del virtuosismo, que es evidente, es El que talento que tiene para el, tal- componer. ¿Eh? el talento, eso y la Claro, madurez claro. compositiva que tienen, me deja sin palabras. Me deja sin palabras. Es impresionante. Bueno, tenemos que seguir viendo a este grupo porque es una pasada, una barbaridad. Bien, pues nada, amigos, disfrutadlo, vamos, y vedlo 30 Varias veces. veces. Sí, sí. Dale a like y suscribiros. Si no lo habéis hecho todavía, campanita para ver, para avisarte de las nuevas reacciones. Y ya sabéis, no sé ni lo que digo, estoy onnubilado. Tenéis dos maneras Me de pasa igual. apoyarnos. Ya sabéis, aparte de suscribiros, podéis darle a uniros como miembros del canal. En el nivel 1 podéis ver las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 tenéis 12 reacciones exclusivas durante el mes. Por otro lado, si lo que queréis es enviarnos enlaces concretos para que hagamos una reacción personalizada, el Patreon, ¿de acuerdo? Tenemos bronce, plata y oro para que tengáis 2, 4 o 6 reacciones personalizadas. Tanto una cosa como la otra lo tenéis en la información de la reacción de la canción, ¿vale? Y después, si una tercera vía, si estáis viendo una reacción y os salta un anuncio, por favor, si veis la publicidad, nos ayuda, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y nos vemos en los comentarios y espero comentarios de esto porque Sí, sí, ¿eh? Sobre eh, todo de los guitarristas. Los has convocado a que digan la si dejan de Virgen. tocar o es un aliciente para ellos. Sí, sí, yo no sé, yo sobre todo si son guitarristas veteranos dirían, ¿qué he estado haciendo con mi vida, no? Y aquí una chica de 16 años, en fin. Bueno, amigos, pues nos vemos en la siguiente reacción. Chao. Hasta luego.